Pues ya que es un salmo muy importante, es un salmo de aquellas piezas escogidas dentro del salterio, que se llama salterio, toda la parte de salmos, vamos a pedirle a Dios para que verdaderamente podamos sacarle la enseñanza, el jugo. Es muy difícil, es un salmo muy profundo, pero lo que Dios quiere enseñarnos, sin ser pretenciosos, y que Dios pueda exhortarnos conforme a su voluntad. Padre, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí contigo. Muchas gracias, Dios, porque tú nos amas profundamente y has preparado estas preciosas enseñanzas para nosotros. Gracias, Señor, porque pues nos encontramos ahora en nuestro caminar, en nuestro largo caminar durante el libro de Salmos, con este Salmo 103. Ayúdanos, Señor, a poder preparar nuestros corazones. Y en este momento, quien no lo haya tenido preparado, prepáralo, Señor, para poder ser todo oído, Señor, a esta enseñanza, al Salmo. Y para poder, Señor, ser todo oído a lo que tú quieras, a que nuestro corazón esté sensible. Y no solamente te pido por este Salmo, sino también por el estudio de Miguel que vendrá adelante. Para que Dios, tú guíes cada uno de ellos y sobre todas las cosas, Padre mío, tú permitas que tu voluntad se manifieste en esta iglesia. Ayúdanos. Y Dios, pues te queremos pedir por esto de una manera muy especial. Permite que los que no han podido llegar, que tú permitas que pronto estén aquí. Y Dios, pues todo esto te lo pido por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, como les decía, nos encontramos con este salmo. Este salmo es una verdadera pieza de joyería, de orfebrería. Es una obra maestra de alabanza en lo que estamos viendo de estos cantos, de estos salmos. Vale la pena detenernos un poco en este salmo y poderlo degustar, para poderlo analizar como merece, como es digno de este salmo, que el analizarlo. Pero también estoy consciente que aunque nos esforcemos, no vamos a llegar a rendirle el honor y toda la profundidad que este salmo nos da. Sin embargo, pues me conformo con que Dios manifieste lo que nos quiere enseñar a través de esto, ¿no? Bien, primeramente podemos empezar con el título. Aunque nos encontramos con una obra maestra, con una pieza de orfebrería, tenemos un título simple. Aquí, curiosamente, sí es título. Y volvemos de nuevo a los salmos de David. Dice, Salmo de David, nada más. No dice qué evento estaba celebrando, no dice con qué instrumento se toca. Simple, sencillamente, Salmo de David. Esto definitivamente nos da la certeza del autor, David. Y aunque ciertamente no conocemos la fecha de la escritura ni el motivo que lo llevó a escribir este salmo, como podemos tener otras pistas con otras cosas, podemos irnos a algo que varios estudiosos, entre ellos Charles Spurgeon, opinó acerca de el tiempo de la vida de David en este salmo. Él pensaba que este salmo fue escrito en su tiempo de vejez. ¿Por qué? Vamos a ver durante el salmo cómo él especialmente aprecia el perdón de su pecado. Y para poder apreciar el perdón del pecado, él tiene que estar consciente de la gravedad de su pecado. Muchas veces de jóvenes no están tan conscientes de esa gravedad. Y no es sino hasta una vida que tú caminas con el Señor cuando estás consciente de esa gravedad y estás muy agradecido sobre todo de dónde te recogió el Señor. Podemos ver en la vida de David muchos hechos así. Él siempre, desde que aparece en la Escritura, que era un muchacho de 15, 16 años, vemos que es un muchacho que quería agradar a Dios. Sin embargo, tuvo que enseñar, tuvo que aprender más bien
muchas cosas acerca de Dios, muchas cosas acerca de su orgullo, muchas cosas acerca de de ser intempestivo. Pero este salmo nos habla de esto hermoso. Un hombre que reconoce el valor del perdón de sus pecados, porque reconocía la gravedad de su pecado. También reconoce la fragilidad de su vida. Muchas veces de jóvenes nos olvidamos porque estamos con todas nuestras fuerzas, con nuestras vidas, de que somos frágiles. Y muchas veces pensamos, ¿a qué haremos? Y como dice Santiago, que lo vamos a tocar en un momento, más tarde, como dice Santiago, tenemos muchos planes. ¿El tener planes es malo? No. Sin embargo, también la edad y muchas veces el hecho de que él se haya acercado a una debilidad física lo lleva a ver esa vida fugaz, como lo veremos en un versículo que habla de que el hombre es como hierba que se marchita. Ahora, estas verdades tanto se aplican como jóvenes como adultos. Hay jóvenes que se han muerto de un infarto. No tenemos nosotros ninguno de nosotros la seguridad de regresar a nuestra casa vivitos y coleando, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de que nos puede dar una pista de esta fragilidad y esta debilidad que tenía David al hablar de lo efímero que es la vida. Y desde luego eso tiene una bendición, porque no creas que todas las bendiciones Dios las da solamente a las personas jóvenes, no, o sea, las personas jóvenes tienen que aprender mucho, pero cuando tus fuerzas se han ido, ya no son las mismas, tienes que depender de Dios, eres más consciente de esa dependencia de Dios. Bien, sin duda alguna, este estudio nos va a llevar a profundizar más en un tema que hemos tocado muchas veces aquí, que es la alabanza. De hecho, cosa curiosa, tenemos dentro de los cánticos del día de hoy un himno que está basado en este salmo. Y sin embargo, este salmo nos va a ayudar nos va a enseñar cómo profundizar en esa alabanza íntima. Hace pocos meses vimos el Salmo 95, ustedes se acordarán, en donde vimos la alabanza y la estudiamos, pero era de una manera congregacional, corporativa. Ahora es una enseñanza de una manera íntima porque proviene y está exhortada para hacerla de lo profundo del alma. Bien, para su estudio tenemos que este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. La primera, de los versículos 1 al 5. Aquí en estos versículos, el salmista comienza su cántico alabando a Dios, como lo veremos en los 2 primeros versículos. Y la razón por la cual alabar a Dios es por todos los favores y bendiciones y atributos y que Dios le ha dado directamente a su persona, por todas las misericordias que ha recibido en su propia vida. Tenemos una segunda parte, la parte del medio, que es la parte más grande, del versículo 6 al 19, en donde el salmista va a alabar los atributos de Dios, pero en relación a su pueblo. Lo maneja de una manera general, ya no tanto como una experiencia personal. Y tenemos la última parte, muy cortita, de los versículos 20 al 22, en donde finalmente David exhorta a todo oyente, a todo lector y aún hasta toda creación a alabar a su Creador. Y como un detalle muy singular, este salmo en el versículo 22, que es el último, termina como empieza. Y es algo muy hermoso porque él completa un círculo. Como un datos extras podríamos decir, este salmo tiene 22 versículos que corresponden a las letras del alfabeto hebreo, aunque no es un salmo acróstico, no es un salmo que comienza
la primera letra con la sílaba, con la letra del alfabeto, ¿no? Y es un salmo que menciona 11 veces el nombre de Jehová. Bueno, pero esos son datos generales y culturales. Bien, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Comenzamos este salmo con una palabra muy peculiar, con la palabra bendice. De hecho, como veremos, esta palabra bendice se repite en el segundo versículo y en el último versículo, en el versículo 22. Ahora, es notar que esta bendición no es la bendición como un hombre se lo da a otro hombre. Generalmente podemos ver en la Biblia que las bendiciones vienen de los mayores a los menores. El menor siempre va, y dice, y sin lugar a dudas, como dice Hebreos, el menor es bendecido por el mayor. Podemos ver esto en el caso de Melquisedec con Abraham, podemos verlo en el caso de Isaac con sus hijos, de Jacob con sus hijos, de Moisés con la congregación, y cómo los mayores bendecían a los menores. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas y de estos profetas, tenía una parte profética esta bendición. Ahora, digamos, sin embargo, aquí lo más importante es que era unas palabras de reconocimiento y de deseo de un buen futuro, de un futuro brillante, de alguien mayor a alguien menor. ¿No? Es un poquito como si tú dijeras a un hijo: perfecto, qué bien te salió, qué bien que sacaste esta calificación en matemáticas, seguramente no vas a tener problemas en tu carrera de ingeniero, ¿no? Entonces, esto es una especie de bendición. Sin embargo, esto es algo diferente, muy distinto. Nosotros no podemos bendecir a Dios de esa manera. ¿Qué nos da una pista? ¿A qué se refiere más bien esta palabra de bendición? La versión NTV nos da una pista. Fíjate que en el versículo 1 me gusta mucho cómo está escrito. Dice que todo lo que soy, fíjate, en vez de alma dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Y es efectivamente, mi alma alaba al Señor. No como un mayor a un menor, sino al contrario. Un acto de alabanza con un profundo agradecimiento, el cual honra a Dios. ¿Sabías que nuestra alabanza, hecha con todo nuestro corazón, con nuestra alma, honra al Señor? También en cierta manera es un reconocimiento, pero no un reconocimiento como se hace de un padre a un hijo, ¿no? De sus actitudes, sus características, sino un reconocimiento de que sabes que lo que tienes no te ha sido dado, sino que te ha sido dado por Dios. No lo tienes por ti mismo, sino que te ha sido dado por Dios. Reconoces la obra de Dios en tus vidas. De hecho, algo muy hermoso que tiene este salmo es reconocer la obra. David está reconociendo la obra de Dios primeramente en su vida, pero también en la vida de los demás hombres. Y eso es algo muy hermoso. Y tiene cosas en un sentido muy básicas, pero muy profundas para entender por qué debemos en nuestra alma, con todo nuestro ser, bendecir a Dios. Bien. Alma mía. La palabra alma mía, y que como vimos que en la versión NTV dice que todo lo que soy, o sea, mi esencia, mi ser, habla de que desde lo profundo y desde tu propia esencia vas a alabar. Todo lo que soy, va a alabar a Dios. Todo esto se refuerza
con el siguiente versículo. Fíjate, el siguiente versículo dice, en la siguiente parte del versículo, mejor dicho, la parte 2 dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, ahí es como repetitivo. Mi alma, pues es mi esencia, es todo, es como dice la NTV, todo lo que soy. Sin embargo, también dice, y bendice con todo mi ser su santo nombre. Bien, ¿qué características estamos viendo en esta enseñanza? Primeramente, estamos viendo la intimidad, una alabanza en la intimidad, ya que, como tú puedes ver, se está hablando en singular y se está haciendo referencia en una primera persona. Bendice, alma mía. La misma alma le está diciendo al alma, bendice a Dios, ¿no? Y en segundo lugar, se habla de profundidad. Aquí no se habla de voz o de cánticos o de música, como en otros salmos se habla. Ya muchas veces podemos cantar superficialmente, podemos estar cantando y pensando en otras cosas. Sin embargo, aquí se habla de la profundidad del ser que está expresada en la palabra alma, ¿no? Bien, retomando la segunda parte del primer versículo, dice, ¿qué es lo que bendice mi alma? ¿Qué es lo que bendice todo mi ser? Su santo nombre. Y qué hermosa referencia y qué hermosa reverencia de un alma agradecida por la santidad de Dios. ¿Alguna vez has estado agradecido por la santidad de Dios? Recordemos que esa santidad es muy importante. Recordemos que tenemos en el Pentateuco se habla mucho de esta santidad. De hecho, en el libro de Levíticos, uno de los versículos claves que tiene ese libro es sed santos como yo soy santo, eso dice Dios, ¿no? Este es un atributo enorme. Primeramente, se habla su santo nombre. Se reverencia el nombre de Dios. Como lo hemos visto en otras ocasiones, el nombre habla de las características de la esencia de Dios. ¿Y qué nombre escogió? Jehová. Yo soy el que soy. El que es la misma esencia de la existencia se está definiendo de esta manera, ¿no? El que no existe por nadie, sino que Él es la existencia misma, que es un atributo muy enorme y muy difícil de entender, ¿no? El salmista, con todo su ser, con todo su alma, está alabando esta santidad de Dios. Esta es una señal. Esta es una señal para los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben de amar esta santidad de Dios. El impío huye de ella, le da miedo, la aborrece. Pero, sin embargo, los justos la amarán y la seguirán. Bien, tenemos en el versículo 2 que nos habla de una manera poética y se repite otra vez a manera de repetición. Dice, bendice alma mía Jehová, otra vez lo dice, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Este es un punto muy importante, no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista, David, sabía que tanto él, su alma, como también seguramente los que la escuchamos y lo leemos, tendemos a olvidarnos de las bendiciones de Dios. Especialmente si estas bendiciones vienen de Dios. Fíjate que pasa algo muy curioso con nuestras vidas. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a dar por hecho lo que tenemos. Y muchas veces nos volvemos quejosos. Y empezamos con ese hábito de tener quejas. Me recuerda un poquito cuando los israelitas decían, y no vemos otra cosa más que este maná que seca nuestra alma, ¿no? Cuando el maná era algo maravilloso.
Pero damos muchas cosas por hecho. Nuestra vida la damos por hecho, nuestra comida, nuestra habitación, el dinero que recibimos de sueldo, de pensión, este hotel, la libertad que tenemos aquí en México, la damos como por un hecho muchas veces, ¿no? Bueno, es importante no darla como un hecho y al contrario, agradecerla, porque si tenemos todo esto es porque Dios nos lo ha dado. Sin embargo, también muchas veces pensamos en nuestro orgullo que lo que tenemos lo merecemos y que ha sido obra de nuestras propias manos. Y no nos damos cuenta que es Dios el que ha puesto las cosas en nuestro camino y lo prospera. Ajá. Entonces, ¿qué dice Santiago 4, de los versículos 13 al 16? Fíjate, me gusta mucho porque hace referencia a esto de dar por hecho las cosas, ¿no? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Habíamos visto que la palabra en hebreo, neblina y vanidad, son muy parecidas, ¿no? Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fíjate que aquí nos dice algo muy interesante. Nos dice como un ay y nos dice como una queja a una actitud, el dar por hecho las cosas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces tantos planes sin tomar en cuenta a Dios? Ese es el problema. No los planes, sino sin tomar en cuenta a Dios. Si tú te fijas, en la segunda parte dice, más vale que digas, si Dios me lo permite, haré esto. Ajá. En vez de, voy a hacer esto y el otro, y en fin, ¿no? Decía Memo en una ocasión, este programa muy famoso en donde estaban de esos programas de variedad mañanera, ¿no? Y de repente uno de los locutores dice, bueno, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y otro que estaba por ahí, que también dirigía el programa, decía, y aunque no quiera, nos vemos. Bueno, a este hombre, en una filmación esa semana, le dieron un balazo con una bala verdadera y no llegó al siguiente programa. Entonces, no hay que dar por hecho. Hay otro versículo que dice, y que da referencia a lo segundo que pusimos, 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Muchas veces, como decía, aquí está el punto. No solamente damos por hecho las cosas y nuestra vida, sino también pensamos que lo que tenemos lo hemos ganado con nuestro propio puño. Lo merecemos. Ajá. Verdaderamente, creo que son dos puntos muy importantes y dos versículos que tenemos que ver. Ahora, a la luz de esta enseñanza, para resumir, podemos entender que es importante y es necesario recordar todo lo que hemos recibido de Dios. Y tú dirás, oye, es que doy gracias, todos los días doy gracias por los alimentos y doy gracias cuando me despierto. Sí, la acción de gracias no debe de ser fría y mecánica, sino como dice aquí, con toda el alma, con todo el corazón. Acabamos de estudiar el Salmo 102. ¿Se acuerdan del Salmo 102? ¿Qué es lo que vimos? Vimos un salmo de lamento que nos enseñó muchas cosas y que pasamos de un valle sombrío y caminamos hasta un lugar en donde había manantiales. Empezamos a ver los manantiales y nos alegramos de ver esa esperanza. Bueno, aquí es como si ya estuviésemos este Salmo 103, como si ya estuviésemos establecidos en estos manantiales y estuviésemos refrescándonos del agua que nos da esto, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede ayudar en nuestra vida para que no seamos olvidadizos? Esos son puntos importantes. ¿Cómo lo bajamos a nuestro propio caminar? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
Aquí anoté varias cosas. Primeramente, estamos hablando de depender de Dios. Bueno, pues vamos a pedírselo a Dios. Dios siempre permite que podamos estar recordando tus bendiciones, ¿no? Eso es algo muy importante, pedírselo a Dios. Pero también en nuestro caminar nos ayudaría, por ejemplo, tener una libreta, un cuaderno en especial en donde anotemos nuestras respuestas de oración. Muchas veces tenemos muchas peticiones en nuestra libreta de oraciones o en nuestra lista y 2 o 3 renglones de las respuestas concedidas. O simple sencillamente nos dedicamos a borrar lo que ya respondió Dios y poner algo nuevo. Fíjate que algo curioso de este salmo es que no hay ninguna petición, todo es agradecimiento y reconocimiento a Dios en este salmo. Otra cosa práctica que podemos hacer es, bueno, esto lo hacían los antiguos, ellos lo escribían, como está en los libros de las crónicas de Jasón y de otras personas, lo escribían, ¿no? Hay mucha escritura que se perdió, que no estaba inspirada por Dios, que no estaba como parte de la Biblia, pero que ellos mismos reconocían a través de esos escritos y esos cánticos las proezas de Dios. Bien. Lo segundo, otra cosa que nos puede decir es, podemos dejar monumentos en nuestra vida que recuerden esas proezas de Dios en momentos importantes. Podemos subrayar algunos eventos importantes en tu vida y contarlos a los demás. Estos eventos pueden incluir muchas cosas. Si tú te acuerdas de estos eventos, es importante, esto como que vuelve tu corazón al agradecimiento, a la victoria que tú tuviste en ese tiempo, y además el compartirlos es algo muy importante, el hacerlos parte de tu testimonio. Tú puedes ver cómo los antiguos dejaban estos monumentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la descripción en Josué, capítulo 4, versículos 7 al 9, acerca de 2 monumentos que se hicieron cuando pasaron el río Jordán y se abrió el río Jordán de camino a la tierra prometida. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán del monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado ahí hasta hoy. Ellos hicieron 2 monumentos, uno dentro del Jordán y uno a las afueras, que tenían el propósito de recordar la fidelidad y el poder de Dios. Puedes hacer monumentos en tu vida, monumentos que recuerden la fidelidad de Dios. También las festividades. Así como los judíos tenían un calendario lleno de festividades, la Pascua, los panes sin levadura, la cosecha, en fin, todo eso. Y esas festividades les ayudaban a recordar los hechos de fidelidad de Dios. Así también tú puedes nutrir tu vida teniendo esos días que te acuerden. ¿Cuándo fue cuando te convertiste? ¿Cuándo te casaste? Si el Señor te dio una esposa. ¿Cuándo Dios te dio una victoria? A veces tú puedes tener y recordar ese día. A mí me gusta, y se los comentaba la vez pasada, recordar mucho en nuestro aniversario de bodas, mi esposa y yo, cómo fue Dios proveyendo y siendo fiel en todo esto. Y además eso me da un aliento para saber que si Dios fue fiel en ese momento, seguirá haciéndolo. Entonces, son cosas muy importantes que podemos tener. Recordemos, no nos olvidemos. Tomemos acciones desde luego en la fortaleza de Dios para poder recordar todo lo que Dios nos ha dado. Bien, pues a veces un monumento es llegar a un versículo que en algún momento
de prueba te ayudó a salir. ¿Quién no lo ha experimentado? Bien, terminamos aquí, continuamos la próxima semana. Sin duda alguna, Dios siempre va trayendo lo que la iglesia va necesitando. A veces uno piensa, voy a hacer esto, lo otro, estudiamos esto, pero Dios va guiando todas las cosas y va mostrando en cada momento lo que Él quiere que nosotros sepamos, lo que Él quiere enseñarnos. Y dada la situación, pues hoy vamos a empezar a ver los dones espirituales. Estos dones es algo a veces hay muchas dudas sobre ellos, muy controvertido también. ¿Cómo se aplican? ¿Quién los tiene? Y en lugar de hacer asignaciones, como decíamos la vez pasada, en una breve reseña que se dio de ello, en lugar de hacer afirmaciones, yo creo que es muy importante que el Espíritu Santo sea el que a cada uno nos muestre cómo es como nosotros podemos servir. Nosotros podíamos ver los dones. Bueno, antes de eso les voy a decir algo muy importante. Tan importantes son los dones que están manifestados en el capítulo 12 de Romanos, en los capítulos 12, 13 y 14 del libro de la Primera de los Corintios y en el capítulo 4 del libro de Efesios. Algunos pudieran ser parecidos, no son repeticiones, pero realmente son más bien un complemento de todo. Para que nosotros podamos imaginar esto de una manera más clara, es como si nosotros pudiésemos ver el colorido. O sea, cómo nosotros podemos ver cuando admiramos la naturaleza, por ejemplo, con los pajaritos. A mí me llama mucho la atención ver las combinaciones de colores que a veces tienen en sus plumas, que son admirables. Muchas veces pienso, seguramente los diseñadores se ponen a admirar la naturaleza y de ahí sacan muchas ideas de cómo combinar colores, porque el creador de todas las cosas, quien formó todo, es el que ha hecho los mejores diseños. Entonces es maravilloso poder admirar la naturaleza en cada aspecto de ella, y así son los dones. Son como un colorido en el cual Dios va manifestando su poder y su gracia a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda servir como parte integral de lo que es el cuerpo de Cristo para el servicio de la iglesia. Y cada uno de nosotros, cuando nacemos de nuevo, cuando Dios nos salva, prácticamente somos investidos de ese poder de lo alto. Así como Dios le dije a los apóstoles, váyanse, a Jesús le dice a los apóstoles, vayan, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ahí prácticamente es cuando empezó la iglesia, a partir de ese día de Pentecostés, donde las lenguas de fuego se aparecieron, e inmediatamente se manifestaron dones como el don de lenguas, ¿no? Judíos, elamitas y de todos lados del mundo decían, ¿cómo los podemos escuchar a nosotros en nuestros propios idiomas natales? Y así Dios empezó a la iglesia a crecer. Ya mencionamos algo de esto la vez pasada. Motivo de la persecución de Esteban, fueron esparcidos los creyentes y fueron hablando la palabra a todos lados. Luego hubo controversias con los judíos que se habían convertido, de que si se guardaba toda la ley o si nada más, o no había que imponerse. Y total, hubo que hacerse un concilio en Jerusalén, en el cual definieron que no se les impusiese más carga a los nuevos creyentes, que guardarse de los sacrificados, de no adorar ídolos, de lo sacrificado de sangre y de ahogado, de no comer la sangre y no comer la sangre, de fornicación. Esas fueron las especificaciones, las limitaciones que se les puso a los creyentes ya gentiles. Ya diríamos la vez pasada que dentro de esto, judíos y gentiles, había una gama en los gentiles, que fueron primero los samaritanos, los que eran los intelectuales que buscaban a Dios, y los que prácticamente no tenían más que una situación de que no habían escuchado y escuchaban por primera vez el Evangelio, como sucedió en muchos casos. Entonces aquí lo más importante es lo siguiente, cabe hacer notar. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros pueda estar seguro que para el momento de la conversión,
Dios, el Espíritu Santo tuvo que hacer un trabajo en la vida de las personas que se convierten. Y hay muchos criterios sobre pero a mí me gustó mucho una disertación de R.C. Sproul, que dice que realmente una persona, para que se convirtiera, tuvo que ser regenerada primero. Recuerden, la sangre y la carne no puede ver el reino de Dios. Ni corrupción hereda incorrupción. Tuvo que hacer el Espíritu Santo un trabajo en la vida de la persona y ahí es donde pudo ver su vida tal cual era, pudo llegar al arrepentimiento. Ahí Dios le dio la fe para creer y fue salvo, fue hecho hijo de Dios y a partir de ese momento se le dio el sello del Espíritu Santo. Por eso es que cuando la parábola de Jesús de la cizaña y el trigo, cuando llega el enemigo de noche y siembra la cizaña junto con el trigo, pues lo primero que dicen los obreros es, bueno, vamos a cegarlo. Y el amo dice, no, dejad crecer lo uno con lo otro, no sea que al cegar la cizaña se lleven también parte del trigo. Esto quiere decir que Dios va a hacer una obra completa en toda iglesia. Hay mezcla de creyentes y no creyentes. Y yo pienso que Dios a cada uno de nosotros nos va dando luz, nos va dando información, para que nosotros podamos ir a Él. Dios es un ser misericordioso. Una vez que estamos en Él y somos sellados, es ahí donde empieza el verdadero servicio. No un servicio basado en nuestro esfuerzo, no un servicio basado en nuestras habilidades naturales o humanas. Todos tenemos habilidades de una u otra manera. Podríamos decir que aún como incrédulos, cada uno tiene facilidad para algo. De alguna manera son tipos de dones, no como los que vamos a hablar aquí, sino son formas en las que cada persona actúa en esta vida y por eso pues, hay tanta diferencia en cuanto a cómo actúa uno. Hay personas impulsivas, hay personas temerosas, prudentes, hay personas que no dan un paso, hay personas valientes que se aventuran. De todo hay en este mundo, así somos los seres humanos. Y esta explicación es parte de lo mismo que sucede con los dones. Aunque nada de lo que nosotros somos, Dios en un sentido lo usa como un valor tal cual, Él sí usa parte de lo que nosotros somos como para ilustrar lo que Él quiere hacer a través de su iglesia. Por ejemplo, si nosotros vemos entre las personas que se paran a dar un mensaje aquí, pues vemos diferencias. Recuerden en el Antiguo Testamento, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Apolos sabía las escrituras hasta Juan el Bautista, y no es sino cuando Priscila y Aquila lo escuchan predicar, ya lo toman aparte y le enseñan con mayor precisión el camino de la salvación. Y una vez que él conoce el camino, fue poderoso en hechos, en palabra, porque dice la Biblia, vehementemente refutaba a todos los que contradecían el Evangelio, ¿no? Entonces, vemos cómo los corintios empezaron a tomar en un sentido, a poner sus favoritos, ¿no? Por eso nos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas. Pero realmente olvidaron que es Dios el que hace el trabajo. Olvidaron que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Así como en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así Cristo está purificando y limpiando su iglesia con el objetivo de un día presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha, que Él va a desposar. Por tanto, Dios va haciendo un trabajo en la vida de todos nosotros como creyentes para que le sirvamos. Ya como creyentes, siendo parte de la iglesia, ya que el Espíritu Santo nos confirmó que verdaderamente somos sus hijos. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo voy a saber? Puede haber confusión. ¿Cómo me lo confirma? De una manera muy simple. Empiezas a aborrecer la vida de pecado. Empiezas a aborrecer tus formas que se oponían a Dios. Empiezas a aborrecer todas aquellas áreas de ti que pueden estorbar el trabajo de Dios. Y deseas cambiar.
Tienes hambre y sed por la palabra de Dios. Tienes ganas y deseos de servirle. No requieres un mérito personal para que Dios te recompense, sino toda la gloria se la vas a dar a Él, porque bien sabes que todo lo bueno, lo honesto, lo puro proviene de Dios. Cuando estamos nosotros ya en esta posición, cuando ya entendimos, es cuando Dios nos puede empezar a usar. Cuando estamos vacíos de nosotros mismos, es cuando más podemos empezar a ver con claridad. Entonces, como les decía, los dones empiezan a hacerse en una ramificación, pues yo diría, muy grande, pero parte de esto es precisamente para que nosotros podamos comprender y sobre todo, ya no ser confundidos. Porque yo les aseguro que hasta ahorita hay mucha confusión respecto a esto. ¿Cómo puedo servir a Dios si es que realmente anhela servirlo? ¿Cómo puedo yo participar? ¿Y saben una cosa? La obra es de Dios y el Espíritu Santo va a otorgar los dones para que los podamos ejercer y la iglesia funcione como un todo. Recuerden, reitero, o mejor dicho, vuelvo a decir, la mano no le puede decir al ojo no te necesito, ni el pie al brazo, o sea, todo es una unidad. Y la iglesia sí debe de funcionar para que Dios la pueda bendecir como una unidad. ¿Cuál es el propósito de esta unidad como iglesia? Servir a Dios, glorificar a Cristo. No querer ninguna recompensa personal, porque entonces ya va a dejar de actuar el Espíritu Santo y vamos a empezar a ser nosotros. No hay mérito en ningún creyente para obtener la salvación. No hay mérito en ningún creyente para que pueda ser usado más que la disposición de su corazón y Dios sabrá cómo lo usa. No hay dones más excelentes sino los que Dios le otorga a cada uno como parte del cuerpo. O sea, todos los dones son excelentes. Cada creyente va a participar como parte de un cuerpo para que sea una unidad y entonces se pueda dar el fruto que Dios pretende. Entonces vamos a ver Romanos 12 del 4 al 8, que dice de la siguiente manera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, todos los unos de los miembros, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Parecidos dones también se ponen en la primera carta de los Corintios 12, del 12 al 14, pero la idea es poner una categoría de cuáles son los dones para que nosotros tengamos una idea. Y conforme nosotros vamos a ir desglosando, vamos a ver que esa lista es para que nosotros prácticamente nos identifiquemos con Cristo plenamente. Ese es el punto. Siempre recuerden, por Él, de Él y para Él son todas las cosas, como dicen Romanos. Nunca se les olvide. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y la excelencia del servicio está en vivir para glorificarle y no pretender nada para sí mismo. Pablo una vez tuvo que decirle a sus oyentes, todos buscan lo que es lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y Pablo dice, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. De eso tiene que estar llena nuestra mente. Todos tenemos ideas, todos tenemos deseos, aún en una predicación como esta, seguramente nuestra mente está yendo de acá para allá y se dice una palabra y la relacionas con área de tu vida y te vas por ahí, dejas de escuchar lo que es el mensaje. Todos vivimos este tipo de cosas. Pero en la medida que nuestra mente se va disciplinando, nuestra concentración y nuestra mirada cada día queda más fija en Cristo,
Y es así como nosotros vamos a aprender más. Por eso Jesús dijo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Nos podemos salir de aquí y escuchar el mejor tratado bíblico en la perfecta sana doctrina. Pero si nuestro corazón no está el salir de aquí para servir a Cristo, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo eso se va a velar. Si no, la primera de Corintios, capítulo 13, no diría, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Entonces veré como fui visto. Conoceré como fui conocido. Todos estamos viendo oscuramente. Vemos sombras, vemos destellos. Pero la realidad del verdadero cristianismo solo la vamos a ir percibiendo en la medida que en nuestro corazón esté el verdadero deseo de servir a Dios y no pretender nada para nosotros mismos. Nosotros vemos a través de la historia como muchos, como Judas Iscariote, se acercó a Jesús y él tenía ideas equivocadas. Y muchas cosas hubiéramos ignorado. Y esta otra, que el que lo descubre es Juan, que robaba de la bolsa del dinero, que era codicioso. Es el único que lo vio, seguramente él una vez lo vio. Jesús, por supuesto que lo sabía que él era el que lo iba a traicionar. Pero ¿cuál fue el fin de Judas? Al acercarse con motivos equivocados, se desvió. Pero su error fue no ser sincero y no reconocerlo, porque otros apóstoles tenían motivos equivocados, como Juan y su hermano. Oye, queremos que en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eran primos de Jesús. Seguramente su mamá le dijo, oye, si ya están aquí, pues pidan algo, ¿no? Seguramente, porque se presentó la mamá con ellos. Pero Jesús dice, no, a mí no me está dado darlo, sino le corresponde al Padre. ¿No? ¿Podréis llevar esta copa? Sí, podemos. Y claro que sí la llevaron. Al poco tiempo mataron a Andrés y pues al final Juan fue exiliado a la isla de Patmos, ¿no? Pero vemos así, ¿no? O cuando iban y no lo reciben en una ciudad de los samaritanos, que dicen, ¿quieres que hacemos descender fuego del cielo a esta ciudad? ¿No? Pues estaban buscando gloria, estaban buscando lo suyo propio, estaban buscando poder, pero Dios los fue perfeccionando. Esto quiere decir que nosotros muchas veces nos acercamos a Cristo con motivos equivocados y pretendemos nuestra propia gloria. Pero si somos sinceros, Dios se encargará de hacernos ver la realidad de las cosas si disponemos nuestro corazón, si no nos aferramos a nuestras ideas. Recuerden, ¿quién tuvo más luz que los fariseos y los saduceos y los herodianos que tanto luchaban? ¿Por qué se pusieron en contra de Jesús? Porque la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Por eso, a final de cuentas, los rechazaron. Por eso nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente para que la palabra de Dios pueda tener cabida en nosotros y así podamos responder y empecemos a ser usados por Dios, para que Dios pueda usar ese conjunto, así volviendo a la idea del colorido, de tonalidades en cada creyente, para poder hacer o expresar algo hermoso como la misma creación. Entonces, el día de hoy vamos a ver solo la parte de Romanos. Las próximas vamos a ver los 3 de Corintios y terminamos con Efesios. Al estar estudiando yo todo esto me di cuenta de una cosa. Es necesario un estudio profundo de esto, para que nos quede ya muy claro todo esto de los dones y cada uno sepa exactamente qué. Por lo tanto, al ir mencionando los dones, nosotros vamos a ir también mencionando la aplicación verdadera de cada uno de ellos. Y cada uno va a poder, a la luz de esta enseñanza, va a poder detectar en su vida si encuadra en alguna de estas cosas o no. ¿Sí?
Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la Biblia por mi propia cuenta, mi esposa y yo, cuando ya por situaciones de Dios tuvimos contacto con Julio y empezó él a darnos el discipulado, que muchas cosas que él decía, en mi mente se afirmaban, yo hago esto, yo decía un precepto, yo hago esto, pero también a veces decía esto y yo decía, yo no hago esto. Y así debe ser cuando nosotros venimos a un estudio. La misma palabra debe de probar nuestras mentes y probar nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Si Dios nos muestra que no, corregir. Muchos de los fariseos y de los saduceos se defendían y se justificaban, pero no aprendían. Dios quiere que nos entreguemos, que nos demos para poder aprender. Entonces, el primer punto, versículo 4 del capítulo 12 de Romanos, que dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, un cuerpo, ya lo explicamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesta de diferentes miembros, diferentes personas con diferentes cualidades. Entonces, en el cuerpo natural exactamente ocurre lo mismo, pero Dios en su soberanía, y es aquí algo bien importante, ese es el punto clave de este punto, Dios en su soberanía ha dado una diversidad unificada al cuerpo de Cristo. O sea, el objetivo de Dios siempre va a ser la unión. Imagínate que tú sientas que eres el non plus ultra de los creyentes. ¿Qué es lo primero que va a suceder en tu mente? Vas a menospreciar a los demás. Si tú te crees más sabio, vas a menospreciar. Recuerden que como humanos, todos tenemos la tendencia del menosprecio hacia los demás. Todos queremos saber que sabemos más que los demás. Y aún en Cristo queremos sentir que estamos más entregados que uno u otro con el que platicamos. Y generalmente nos estamos midiendo. ¿No creen ustedes que es un desgaste en nuestra vida? Que nos puede hacer desperdiciar un tiempo muy valioso en el cual nosotros podríamos crecer en nuestra relación con Cristo. Esas son las trampas de Satanás. Nos distrae, nos desenfoca, nos desvía del camino para que nosotros no concretemos nada en nuestra vida. Y así podemos pasar una vida, una vida cristiana, asistiendo a una iglesia y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Reitero, compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Si tú te comprometes con Dios, entonces tú vas a saber que Dios es el que forma las iglesias y así como dice, Dios en su soberanía ha dado diversidad unificada al cuerpo de Cristo. Que tú estés aquí, tu vida tiene un propósito. Pero ¿cómo vas a descubrir ese propósito si no te comprometes a estar? Yo sé que, créanme, aquí nunca vamos a pasar lista por quién viene y quién no. ¿Sí? Si faltaste ya, no eres digno, no. Nunca se va a hacer eso. Nunca nosotros aquí hemos forzado a nadie a llevar una vida porque entraríamos en obras, no en gracia. Más bien hemos exhortado a que la gracia de Dios sea lo que nos cambie. Por lo que, si nosotros no nos comprometemos con Dios, entonces no vamos a poder servirle a Dios. ¿Sí? Compromiso. O sea, ¿qué es lo que pasa en un matrimonio? Cuando se da la ceremonia del matrimonio, ¿por qué cada uno de los futuros cónyuges declara algo hacia el otro? Fidelidad, amor, cuidado, ¿no? Las arras que se dan, la da el marido para manifestar que él va a ser el proveedor del hogar, que va a luchar porque nunca falte nada en el hogar. En un matrimonio se está tomando este compromiso, pero nosotros vemos que este mundo lo que menos tiene ya es compromiso, por eso la gente ya ni se casa. Oye, ¿para qué me caso? Mejor vamos a rejuntarnos, si no nos entendemos, pues ahí nos vemos. ¿Y saben qué?
van a fracasar. Porque el que se casa sabiendo, o sea, teniendo en su mente la posibilidad de que si no resulta se va a divorciar, va a fracasar. Porque esa palabra siempre lo va a llevar a no enfrentar los problemas, a no enfrentar su vida. Es el compromiso. Igualito es con la iglesia de Dios. Si tú no te comprometes, vas a fracasar en cuanto a tu servicio a Dios. Por eso es tan importante que como miembros de Cristo, verdaderamente sepamos cuál es el llamado que Dios quiere y cómo es. Sin dudas, yo me voy a comprometer con Dios. Mi objetivo es glorificar a Cristo. Entonces eso te va a permitir salirte de ti mismo. Salirte de las adulaciones. Las adulaciones. Recuerden, no adulen a nadie, porque la adulación, dice la Biblia, que tiene un sentido equivocado. La gente que adula siempre persigue algo. No adules ni dejes ser adulado. Aquí no se permiten las adulaciones a nadie. Y el que trate de hacerlo, no lo haga, porque eso ya es una desviación. Si quieren honrar a alguien, honren a Cristo. Si algo no les parece, oren por la persona, etc. Luego, el versículo 6, 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Punto número 1. Los dones son según la gracia. Y si son según la gracia, no hay mérito alguno en la persona que lo posee. Pero la persona a la que Dios se lo otorga lo hace con un objetivo: que le sirva, que sirva a la iglesia. O sea, Cristo vino a servir. Dice la Biblia, y a dar su vida en rescate por muchos. Vino a padecer, por eso dice en Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Ven? Nosotros venimos a servir a este mundo. Y si en tu mente está eso, sabrás que dentro del servicio, pues vendrán muchas cosas. Quizá victorias, cosas hermosas, pero también dolores, llanto, sufrimiento. O sea, el cargo por la iglesia, el cargo por todo lo que Dios nos pide que hagamos, el cargo por los demás, como decía Pablo. Sí, o sea, tengo yo muchos problemas y aparte el cargo por las iglesias que yo he ido formando, oro por ellas cada día. Pero ¿saben una cosa? El final será glorioso. Pero si tú en esta vida quieres vivir para ti mismo, te vas a perder de glorificar a Dios y te vas a perder de muchas cosas que Dios podría hacer a través de ti mismo. Entonces, fíjense bien que en el 3, del capítulo 12 de Romanos, que no leímos, dice, según la gracia. O sea, todo don es dado según la gracia, como ya dijimos, y los resultados deben ser resultados espirituales, y todo va de acuerdo, reitero, a la soberanía de Dios. Que tú tengas un don, no hay nada en ti, no lo merecías. Así como la salvación no la merecemos, Dios nos la da. Él nos convence, reitero, y todo lo demás que ya dijimos. Pero es la gracia de Dios la que hace que seamos lo que somos. Ya la vez pasada veíamos que un aspecto muy importante del miércoles es, por ejemplo, la valentía. La valentía. O sea, ¿qué es lo que te puede hacer suficientemente fuerte para romper barreras y todo? El amor a Cristo, el verdadero interés por el destino de la humanidad sin Dios. Eso es lo que te hace fuerte. Pero si no tienes convicciones fuertes, al primer problema vas a flaquear, vas a consentir a la persona de acuerdo a lo que piensa y la estás dañando en lugar de ayudarla. Y de eso tiene mucho que ver lo que vamos a ver, ¿no? Pero antes de eso, el significado de, o sea, empezamos a ver la profecía, ¿no? En este pasaje. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, que lo que estamos explicando, luego dice, sí, el de profecía, ¿no? Bien. Entonces, aquí, un punto muy importante, que en la palabra profecía,
según el griego, es salir a hablar. Fíjense qué curioso, ¿no? Salir a hablar. O sea, todos nosotros pensamos textualmente, hablar de fuera, hablar hacia afuera. Todos pensamos, no, el don de profecía, que diga qué va a pasar en el futuro. No, empieza por salir a hablar. Eso es lo que significa en el griego este don. Por tanto, podríamos decir, cada vez que tú le hablas a otro de Cristo, cada vez que tú das un testimonio, etcétera, estás profetizando. No en el sentido de ser profeta como en el Antiguo Testamento, que eso lo vamos a explicar, ¿sí? Pero el punto importante es que el significado literal es este. Y aunque, por ejemplo, nosotros vemos que dentro de este don, por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro lleno de ilustraciones. Digo, a veces nosotros lo vemos como un acto histórico, pero está lleno de ilustraciones porque fue a través de la narración de Lucas de esta serie de hechos de lo que es el avance de la iglesia cristiana, vemos cómo la iglesia fue creciendo. Hubo dones temporales, hubo dones en los cuales sí, efectivamente, como el profeta Ágabo, que le dice, si vas a Jerusalén, el dueño de este cinturón, hablando de Pablo, si va a Jerusalén va a ser golpeado, va a ser apresado y muchas cosas dice. Entonces todos los creyentes al oír esto tratan de impedir que Pablo vaya, pero él dice, no me angustien en el corazón. Yo no estoy dispuesto no solo a morir por Cristo, es que quiero dar testimonio, y es lo que era el anhelo de Pablo. Recuerden que cuando Pablo ya llega después de aquel viaje donde naufragan y llegan a la isla aquella donde una serpiente aún lo muerde, etcétera, etcétera. Cuando llega a Roma, lo salen a recibir muchos creyentes, y dice la Escritura, y se alegró su corazón. ¡Qué mayor alegría! Que todos vivamos para servir a Dios y nos alegremos de los progresos de otros creyentes. Pero Pedro dice, el que tiene celos amargos y contención, o sea, está mal, no debe mentir ni hablar, porque algo anda mal en su corazón, pero más o menos así lo dice, ¿no? O sea, los dones es para que, si glorifican a Dios, yo me voy a gozar de que tú hables mejor que yo, o que tú prediques mejor que yo, o que tú tengas ese don de servicio, esa capacidad de ayudar a los demás. Y de hecho en eso consiste también este don, ¿sí? Pero volviendo aquí al punto, uno de los puntos más importantes de este don es fortalecer a los creyentes en su fe. Usar la misma escritura para que todos tengamos el ánimo de hacer a un lado aquello que nos estorba en la verdadera consagración y fortalecer a los creyentes en la fe. ¿Ven qué concepto tan diferente del que teníamos? O sea, todos, recuerden, son dones de servicios. O sea, el objetivo es animar. Pero muchas veces también la gente tiene que saber cuál es su situación, cuál es su posición, para que corrija. Miren, nosotros estamos aquí unidos con un propósito, servir a Dios. Y tenemos que orar para que todo lo que suceda aquí esté basado en la confianza. Si yo les dijera como persona, confíen en mí, pues realmente yo estaría mal. ¿Por qué? Pues sí, va a intervenir tu manera de pensar, tu manera de ser. De hecho, cualquiera de nosotros que no nos conocemos tan cercanamente, empieza a convivir con otro, inmediatamente van a salir a la luz los errores de cada uno. Todos somos imperfectos. Nadie pretende ser perfecto. Pero sí tenemos que tener un propósito, que todo lo que pasa aquí tiene que ser para la edificación, para animar. Por tanto, muchas veces sí tendrás que, no te agradará que se te diga algo, pero es con el objetivo de que verdaderamente crezcas en tu relación con Dios, que te afiances en la fe, que te asegures en la salvación. Eso es lo que Jesús hacía. O sea, Jesús era un ser amoroso, demostró su cuidado hacia los demás. Por eso él mismo dijo, hasta ahora ninguno de vosotros
se ha perdido, salvo el hijo de perdición, del cual las escrituras ya lo habían dicho. Él los cuidó a todos. Y en un lugar como ese tenemos que cuidarnos unos para otros. ¿Pero cuidarnos en qué sentido? En que podamos crecer sanamente en la fe. Por tanto, para esto sirve este don, para animar, para fortalecer, para ubicarnos en nuestra realidad espiritual, para que podamos crecer. El objetivo de que yo vea cómo soy, como realmente vea cómo Dios me ve, es para que yo corrija aquellas áreas de mi vida que no se están pareciendo a Cristo y que no sean un estorbo, ya que todo lo que tú no le creas a Cristo va a ser un estorbo en tu crecimiento. Tu forma de llevar el cristianismo, por ejemplo. Cada uno de nosotros aquí tiene el potencial de generar una nueva religión. Y de alguna manera lo hacemos, vivimos nuestra propia religión, en el sentido de que le estamos imponiendo a Dios nuestra forma de cómo debe ser el cristianismo. Es muy natural en el ser humano. Dios, yo te voy a servir de esta manera. ¿Así? ¿Y qué dice Dios? Ahí estamos, para eso están los dones. Dios te dio los dones para que tú le sirvas de la manera que Él decidió que le sirvas. No de la manera que tú piensas que debes de servirle. Pero ¿cómo vas a entender si no te comprometes? ¿Cómo vas a entender si no asistes? Miren, cualquiera de nosotros puede no asistir porque tiene un problema. Y no, claro que no, por eso nunca vamos a pasar lista aquí. Si los que vienen aquí no tienen la convicción de venir, la verdad, ¿a qué vienen? Digo, no es que yo esté corriendo a nadie, no. Estamos aquí porque queremos ser edificados para servir a Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Y ahí viene, volvemos al punto del compromiso. Estoy aquí para que Dios me corrija en aquellas áreas de mi vida que pueden estar mal, para que yo tenga la seguridad que el camino por donde yo voy es el correcto. ¿Acaso no hizo eso Pablo? Que fue y le expuso su evangelio a los que tenían un nombre en la iglesia, como a Santiago, el hermano del Señor, etcétera, Pedro. Dice, no vaya a ser que haya corrido en vano. O sea, Pablo, aquel hombre a que Dios se le reveló en el camino a Damasco, aquel que declara en una de sus cartas, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde me fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. Este Pablo, quien tuvo una revelación viva, de todos modos platicó con los que en aquel entonces dirigían Jerusalén para saber que estaba en lo correcto. Pero a lo mejor tú, en tu orgullo y todo eso, dices, no, como yo llevo mi cristianismo está bien. ¿Ah, sí? Y entonces, aquí venimos a evaluarnos, a probarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Eso es lo primero que deberíamos hacer antes de pensar otra cosa. ¿Realmente Cristo está en mí? ¿Realmente estoy sirviendo a Dios? ¿Realmente mi anhelo es vivir para Él? Y si encuentras negativas en esto, entonces reconsidera, eso es todo. ¿Para qué? Para que no corras en vano. Eso lo dijo Pablo. No vaya a ser que yo haya corrido en vano. Tú puedes tener 50 años de una vida cristiana equivocadas y corriste en vano. Y todo lo que pensabas que un día iba a tener recompensa de tu servicio solo va a ser pérdida. Si no hubiera puesto Dios inspirado, bueno, no hubiera inspirado a Pablo en esa 1 Corintios 3:13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La fe. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, no puedes edificar en otro fundamento que no sea Cristo. Si permaneciere, quiere decir que fue probada por la fe, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. ¿Ok? Si viene el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si eres creyente, ya estamos hablando de dones y de servicio, te vas a ir al cielo. Pero solito nada más. Y va a ser hermoso tener un cuerpo eterno, pero Dios te da aquí la oportunidad de servirte, de hacer tesoro en el cielo. ¿Acaso nos promete Dios que la iglesia va a reinar y va a haber reyes y sacerdotes?
¿Qué lugar quisieras tener en el reino? Pues haz la inversión correcta. Así como ahorita dices, oye, tengo este dinerito, a ver en qué lo invierto. Y buscas aquí, buscas allá, a ver cuál es la mejor forma en que tu dinero pueda crecer o valer un poco más, o cuando menos, como épocas como esta, no devaluarse tanto, ¿verdad? O sea, si eso haces como humano de las cosas materiales, ¿no valdrá más que lo hagas en las cosas celestiales? Bien. Entonces, algo muy importante aquí también es que la evidencia indica de que antes de que se completara el Nuevo Testamento, estábamos hablando de Lucas, la narración de hechos del crecimiento de la iglesia, y apenas en ese tiempo, por ahí de los 40 y tantos de la era de Cristo hasta el 90 y tantos con el Apocalipsis, se escribieron las cartas en diferentes circunstancias y vivencias que tuvieron los apóstoles. Pablo fue el que más epístolas escribió, Juan, luego, etc. Pero muchos dones rigieron solo mientras la iglesia crecía, mientras se iba a completar la iglesia. Ahora nosotros como creyentes ya no necesitamos que haya un don de lenguas y necesariamente de interpretación, porque ya tenemos la revelación aquí dada. Eso era una forma que suplía lo que faltaba de escribirse en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Entonces vemos como muchas iglesias. Y digo, pudiera ser que existiera eso. Pero vamos a ver más adelante, y solo es un pequeño adelanto, ¿qué es mejor, la profecía? ¿Qué es mejor que sea edificada la mente? Hablar palabras sin sentido que nadie entiende. Por eso Pablo dice, bueno, y en aquel entonces, que todavía no había terminado de escribirse todo, si hay quien hable en lenguas, pues si hay quien interprete, hable, si no, mejor calle. ¿Por qué? Porque no es edificada la iglesia. Por tanto, el don de profecía es muy superior, porque nos alienta a vivir para Cristo, nos alienta a trabajar para Él. ¿Sí? Entonces, pues sí, las profecías acabarán y cesarán las lenguas, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ya lo veremos en la parte de Corintios, además con mayor amplitud. Entonces, en el sentido, entonces estábamos viendo que a muchos sí se les reveló como Ágabo las cosas del futuro, pero en el sentido de no revelación, la palabra profecía alude a la capacidad de la proclamación pública de la palabra de Dios. Ahí está, que quede claro para todos. Proclamación pública de la palabra de Dios. Ante un estudio como este, en tu trabajo, cuando testificas a alguien, oye, es que tengo problemas, mi matrimonio se está destruyendo, oye, Cristo te puede ayudar. Un señor tuvo un problema muy difícil en su salud, y yo ya le había testificado, entonces le pregunté, oye, ¿pensaste, ahora que tuviste este problema, pensaste en Dios? Entonces, claro que sí, puse a repasar mi vida. Le dije, bueno, ten en cuenta, porque hice esto, lo otro, le digo, es que no, eso no es lo que dice Dios. Entonces lo instruí, digo, para no alargar esto, en el camino correcto. Ese es el don de profecía, ¿ven ustedes? Instruirlo. Y dice, sí, voy a leer más la Biblia, voy a pedirle a Dios, voy a analizar mi vida. Eso fue lo que me dijo. Ahí está. Punto muy importante. Úsese conforme a la medida de la fe. Y sí, el don de profecía, volviendo al versículo, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué tanto puedes tú saber cómo Dios te puede usar si no tienes ni siquiera fe? Si no vives por fe, o sea, vivir por fe es hacer lo que Él promete y te dice que debes hacer, aunque no lo entiendas. Esa es la fe. Yo no entiendo, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Por eso todo estudio se sustenta aquí con la palabra de Dios. Puede haber una elocuencia muy hermosa. Hay personas que hablan muy bonito, la verdad, pero solo apelan a las emociones. No sirve de nada.
Puede haber cantos muy hermosos. Yo no dudo que haya coros, y los hay, hermosísimos. Se han compartido en la iglesia. Pero si el corazón no está ahí, de nada sirve. Por eso lo primero es, todo es con fe. Oye, yo tengo miedo de hablarle a los demás. Dios, dame fe. Dios, dame interés por los demás. O sea, tienes que interesarte por la vida de los demás para que ellos vean tu interés y puedan recibir tu palabra. Tristemente, este mundo, nosotros lo vemos. Difícilmente a alguien le interesa a alguien. Cada quien vive para sí mismo y cada quien actúa de acuerdo a su conveniencia. Por eso es el desastre. Esto, lo opuesto, o sea, podríamos decir, es lo bizarro de lo que Dios dice en la Escritura. Porque Dios te dice, date a los demás, ama a los demás, sirve a los demás. Y ves esto en este mundo, pues ahí es el resultado. La anarquía en que vive este mundo. El caos en que vivimos. Entonces, ¿quién va a tener oportunidad de conocer la verdad? Sino aquel que la conoce y es luz. Jesús dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o un cesto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En eso tenemos que ser diferentes. Y para eso Dios nos dio dones y tenemos que usarlos por fe. Porque si la luz la pones debajo de un cesto, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ven ustedes? Entonces, cuando dice conforme a la medida de la fe, literalmente es de acuerdo al mensaje divino revelado en las Escrituras. ¿Ven ustedes? Empieza a cobrar sentido todo, ¿verdad? La fe es de acuerdo al mensaje revelado por Dios en su palabra. ¿Qué tanto vives de acuerdo a esto? Tienes necesidad de escudriñar la Escritura para ver qué tanto sabes, para ver qué tanto Dios quiere decirte. Debe ser una necesidad. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, creo que es el profeta Malaquías, si mal no recuerdo, dice aquí, yo envío hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de vino, sino de oír la palabra de Jehová. Estamos en esa época. La gente ya está cansada de filosofías y de religiones que no cambian las vidas porque no están basadas en la palabra de la cruz. No seas tú el que vive como creyente o pseudo creyente su propia vida. Tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te marca en las Escrituras. Y en la medida que lo vayas haciendo, tu fuerza interior irá creciendo y tu capacidad de entender irá siendo mayor. Y yo les aseguro, y como dice la Escritura, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Van a disiparse muchas dudas. A lo mejor aquí vienes con muchas dudas, a lo mejor te da pena decir, es que si yo saco todas mis dudas, pues, ¿qué va a pasar en el estudio, no? Claro que todos podemos tener muchas dudas, pero empiezan a resolverse aquí. Yo le doy gracias a Dios por mi experiencia personal de haberme convertido leyendo la Biblia, porque yo aprendí a resolver todas mis dudas y todas las cosas con la palabra de Dios. Y lo sigo haciendo después de más de 42 años. Esa es la forma. Llénate de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos el Evangelio, cuando damos testimonio de la palabra, de predicar exactamente el mismo mensaje
que transmitieron los apóstoles. No tomes pasajes aislados de acuerdo a lo que tú piensas, porque claro, así han surgido muchos engaños en este mundo. Cada quien toma su propia interpretación. Eso admiro de un señor que les he platicado de él. Dice, no, yo todo lo que tú pones lo comparo con la Biblia. Y no nomás lo comparo, me dice, veo el contexto. Digo, esa es la forma. Esa es la forma. No te creas. Si tú estás leyendo la Biblia y sabes bien lo que es, cuando se hable, no necesitas checar la escritura porque lo estás leyendo. Si no, ve y checa. No nomás porque lo dijo ya es. ¿Y tú quién eres para decirlo? O sea, a Cristo le decían eso. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te envió? Y Jesús, claro, astuto, le digo, bueno, les diré quién me envió. Si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. ¿No? Y los ponen en jaque, ¿verdad? Así los ponía Jesús. Hasta llega el momento en que dicen, que ya nadie se atrevió a preguntarle, y dicen, mira, el mundo entero se va tras él, ¿qué vamos a hacer para quitarlo? ¿Sí? El mundo entero se va. Y mientras tú más seas conquistado, todo tu ser se va a ir entregando más y más. Yo creo que ahí le vamos a dejar. Porque si no, va a ser difícil que no hay que verlo superficialmente. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque nos empiezas a abrir el panorama de lo que son tus dones, y hay tantas cosas que todavía tenemos que aprender, Señor. Por tanto, enséñanos a hacernos ignorantes, y que si creemos que sabemos algo, como dice tu palabra, aún no sabemos nada como debemos de saberlo. Haznos humildes y sencillos, siervos devotos y humildes, Señor, con la mayor reverencia a ti y a tu palabra, como dice el Salmo 138. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Enséñanos a verlo así, Señor, y a ver ese tesoro que has puesto en nuestras manos, que es tu palabra, la Santa Biblia, porque ahí tenemos todos los recursos para poder saber cómo piensas, qué quieres de nosotros y qué estás haciendo en nosotros hasta el día en que tú nos llames. Señor, nos ponemos en tus manos como personas, como iglesias, para que tú, Padre, abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y podamos seguirte sin dudas, Señor, sino con toda confianza. Permite, Padre, que esta iglesia, donde tú nos has puesto, siempre esté predicando la sana doctrina, pero lo más importante, Señor, aparte de eso, llénanos de tu Espíritu Santo. Llena cada enseñanza de tu palabra para que veamos no letra, sino vida del Espíritu, Señor. Eso te pedimos, pidiéndote que nos guardes a todos, en nombre de Cristo Jesús.